¿Qué tal? Hoy les voy a platicar de un tema sumamente relevante, en específico para empresas que se dedican a la venta de suplementos alimenticios, y es respecto al correcto etiquetado o algunos consejos o consideraciones relacionadas con el correcto etiquetado de suplementos alimenticios. Los suplementos alimenticios, al igual que los medicamentos o los alimentos en general, son sujetos de una normatividad bastante amplia y estricta en diversos aspectos, incluyendo la publicidad, el contenido, buenas prácticas para su elaboración o exportación, entre muchas otras más. Pero de las más importantes viene a ser el etiquetado de estos suplementos, ya que hay extensa normatividad al respecto y sobre todo algunos puntos relevantes que son los que hemos notado más como asesores, y es que muchos puntos quedan a criterio de la autoridad. Si bien es cierto, hay normas específicas que nos indican prohibiciones concretas al momento del etiquetado de suplementos, a veces dichas prohibiciones no quedan muy claras, o las autoridades, en caso de una revisión, suelen señalar puntos que no encajan correctamente o de manera exacta con las prohibiciones que la ley prevé, lo que ocasiona controversias, problemas y en muchas ocasiones sanciones irregulares para los productores o para los fabricantes, exportadores, envasadores, maquiladores de suplementos alimenticios. Primeramente, es importante trasladarnos al reglamento del control sanitario de productos y servicios, que viene a ser el reglamento maestro o el instrumento legal idóneo para conocer los alcances y las obligaciones y prohibiciones relacionadas con el etiquetado de productos, específicamente de suplementos alimenticios. En el artículo 25 encontramos algunas generalidades o digamos las disposiciones generales aplicables al etiquetado de cualquier producto, incluyendo suplementos alimenticios, dentro de las cuales se encuentran las más comunes, ¿no?, y las más importantes, que se incluya la fecha de caducidad, los ingredientes del producto, el lote de dicho producto, las instrucciones de uso, entre otros señalamientos más que, lo decimos de una vez, son genéricos, aplicables a cualquier producto general, pero que como suplemento alimenticio no podrías omitir. De ley tienes que incluir estos elementos que están contenidos en el artículo 25 del reglamento que ya les mencionamos. Pero ahora, ¿cuáles son las normas o algunos puntos relevantes o los que consideramos más relevantes para el etiquetado y que no se deben ignorar para el etiquetado de suplementos alimenticios? Hay que dirigirnos entonces ahora del mismo reglamento de control sanitario de productos y servicios al artículo 173 y 174. El artículo 173 nos indica que en la etiqueta no se puede agregar ningún tipo de información que pretenda exagerar o engañar a las personas, y hay que entender como fabricantes o envasadores de suplementos alimenticios que la esencia de esta regulación y lo que COFEPRIS busca al final de cuentas es evitar un daño a las personas. No quiere decir que nuestros productos tengan algún ingrediente que sea peligroso o que sea ilegal, que habría que cuidarlo, por supuesto, dentro del área específica que se encargue de eso. Pero específicamente el etiquetado, lo que busca la autoridad es que no haya algún tipo de engaño, que pretendas exagerar los resultados de algún ingrediente, que pretendas engañar o confundir a las personas, haciéndoles creer que por consumir este producto vas a obtener este resultado, que sea falso, ¿no? La premisa sería que siempre se maneje información real, por supuesto, soportada con papeles y documentación científica, con estudios que avalen las afirmaciones que se van a realizar, o en la postura que nosotros compartimos, pues tratar en la medida de lo posible de no hacer ninguna afirmación dentro de la etiquetada, porque corres el riesgo de que la autoridad, como lo platicábamos, al tener este margen muy amplio para actuar, pueda considerar que las afirmaciones que imprimes en la etiqueta sean de cualidades terapéuticas o preventivas o rehabilitatorias, que también es algo que prohíbe el artículo 173. Entonces la premisa sería evitar en la medida de lo posible afirmaciones que pudiesen interpretarse a juicio de la autoridad, que es un criterio bastante cambiante, como rehabilitatorias, como engañosas, como que pretendan curar, ¿no?, que pretendan solucionar un problema, que pretendan exagerar los resultados o que simplemente sean mentira. Ahora, el otro artículo que les mencionaba, el 174, establece también algunas prohibiciones
En concreto, lo que nos menciona es que en el etiquetado de suplementos no deberíamos o no debemos incluir frases o indicaciones o afirmaciones que vayan relacionadas directamente con enfermedades. Aunque no digas que cura esa enfermedad, pero al hacer mención de la enfermedad puede, a criterio de la autoridad, confundirse al usuario, entonces al consumidor, y pensar que con eso se va a curar X enfermedad. No podrías poner ningún tipo de enfermedad dentro del etiquetado. No podrías mencionar tampoco datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, por ejemplo, estar gordo, estar flaco, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de condición. La recomendación puntual en el 174 es que no se pueden incluir ese tipo de leyendas. Así como también establece que no puedes inferir o afirmar o suponer que el suplemento va a cubrir por sí solo los requerimientos nutrimentales de la persona o que va a suplir una dieta pues balanceada. Ni siquiera puedes plantear que sustituye alguna comida, a pesar de que luego puede ser medio contraintuitivo, porque pues, un suplemento, en el mismo nombre lo dice, suple, ¿no? Ayuda a complementar una dieta, pero no puede sustituir de manera total una dieta. Les pongo un ejemplo: alguna vez trabajamos con alguna empresa de suplementos y ellos manejaban equivalencias, decían, oye, pues no sé, un scoop de proteína equivale a un bistec de carne de res, ¿no? Por ejemplo. Ese etiquetado fue señalado por la autoridad como violatorio al artículo 174 del reglamento, porque asumió la autoridad, nosotros creemos un poco exagerado o riguroso, pero asumió que estaba tratando de confundir o de darle a entender a las personas que en vez de comerse un bistec se tomaran un scoop de proteína, lo cual para nada trataba de hacer ese etiquetado. Pero aquí es donde nos damos cuenta de cómo queda a criterio de la autoridad, cómo hay esta subjetividad siempre en la apreciación de los verificadores y los dictaminadores eventualmente, y que este tipo de observaciones pueden llegar a concretarse a través de una sanción, ¿no? Pueden verse ya efectivas en una sanción fuerte, porque la ley prevé sanciones fuertes por el tema de etiquetado en suplementos, en general de cualquier producto. Entonces nos damos cuenta de la importancia de no caer en esas subjetividades, de no prestarse a que la autoridad nos señale o nos multe o nos castigue por una inocente equivalencia, recordando siempre el 173 y 174, que en resumen nos dicen: oye, no engañes, no trates de exagerar, no trates de mencionar que suple una dieta balanceada, que suple el consumo de algún alimento, ni hagas referencia a características fisiológicas o a situaciones del cuerpo como la gordura, la felicidad, la tristeza, enfermedades, condiciones, etc. En la medida de lo posible tratar de evitarlas, y si se van a realizar, que se hagan realizadas bajo la tutela o bajo la observación de algún consultor o asesor legal que pueda definir los alcances y los riesgos que hay en mencionar tal o cual frase, ya de la mano con su equipo de marketing o de regulación, para que cumpla con los ingredientes, con el tema de plasmarlo correctamente en la etiqueta, que son los puntos generales, y ya la cuestión más de marketing o ventas, pues corroborar que no incumplan ninguna de estas normas. Ahora, ¿cuál es la recomendación general para las empresas de suplementos? Pues entrar a tener en mente estos artículos, este reglamento, por supuesto, y sobre todo usar el sentido común, ¿no? Partiendo de la idea de que COFEPRIS busca proteger a los ciudadanos, de proteger a los consumidores. Si nosotros vamos a realizar cualquier mención en nuestro etiquetado, cuidar o hacerlo siempre bajo la visión de que se proteja y de que se le dé la mayor cantidad de información al consumidor, que no se le engañe, que no se exagere, lo que ya platicamos en el punto anterior, ¿no? Y otra recomendación general, por supuesto, sería que no se deje a la ligera el tema del etiquetado. Luego uno suele pensar, pues mira, con que cumpla con la caducidad de los ingredientes, instrucciones, el lote, ya con eso estamos del otro lado. Es importante que se cumpla, pero por supuesto que no es un tema menor. Las sanciones, conforme a la Ley General de Salud, pueden llegar hasta 1.600.000 pesos. La autoridad tiene un margen amplísimo para sancionarnos, y dejarles a criterio de ellos y a su total visión y subjetividad de su apreciación puede ser un error gravísimo para la empresa. Entonces,
Es importante que no se deje a la ligera. Recomendamos encarecidamente que se tenga un departamento específico que se encargue del etiquetado, que esté auxiliado, por supuesto, por una persona que sea abogada o especialista en esta rama legal, para que pueda, como lo comentábamos, definir los alcances, los riesgos, de la mano con la empresa y el departamento de ventas, de imagen del establecimiento, que en la medida de lo posible se cumpla con estas normas, respetando la esencia de la marca, porque lo que Cofepris busca pareciera ser que es un montón de productos sin alma o sin vida o sin alguna diferenciación uno del otro, que simplemente tengan la misma información, pero ahí es donde la creatividad de su departamento de ventas entra para poder diferenciarse a pesar de todas las limitaciones que hay dentro de la ley. Y no hablemos de la publicidad que se haga en redes sociales, en internet, en espectaculares, a través de medios impresos, que es todavía más limitada para suplementos alimenticios. Entonces, la recomendación ya final es que se acerquen con un experto en la materia que pueda ayudarles a definir, primero a dictaminar si están cumpliendo con las normas, ¿no?, las etiquetas que ya estén puestas en circulación, y sobre todo prevenir y corregir si es que hay algún error que se pueda detectar, y que sepan, por supuesto, también que cualquier observación de la autoridad, generalmente las observaciones de la autoridad, obedecen a criterios subjetivos de apreciación del verificador, y que nos hemos enfrentado en una gran cantidad de ocasiones a señalamientos que no corresponden a una infracción, a observaciones de nuestro etiquetado que no está previstas como infracción en la norma, que no cae en ninguna prohibición, pero que ante esta subjetividad es donde cobra relevancia el acompañamiento de un abogado, no solo para la prevención, sino para que el día de mañana, cuando Cofepris revise el establecimiento, revise productos, asegure suplementos para su dictaminación de etiqueta, podamos con argumentos y pruebas demostrar que no se incumple con ninguna norma, que la interpretación de la autoridad es equivocada como la mayoría de las veces, y que además sepan también que si nos imponen alguna sanción, lo cual sería lamentable pero puede llegar a suceder, esa sanción es impugnable, y que hay abogados especialistas, como lo somos en el impuesto fiscal, que podemos ayudarles desde la revisión del etiquetado, el diseño, ¿no?, la dictaminación de las etiquetas previo a que la autoridad lo haga, un acompañamiento durante una eventual revisión por parte de la autoridad, e incluso hasta la impugnación de una sanción por diversos medios, desde el juicio de nulidad, recursos ante la autoridad o juicios de amparo si es que llega a ser necesario. Pues también hay normas que consideramos son ambiguas, no son concretas, son un poco abusivas, para decirlo de alguna manera, no están muy claras, y eso hace que en el ecosistema del cumplimiento en temas de suplementos haya muchas áreas grises que al final, ante la interpretación o ante esta falta de norma, la interpretación de la autoridad es la que permea. En Simposio Fiscal Abogados podemos ayudarte con todas las etapas de un proceso de regulación o de regularización del etiquetado de tus suplementos alimenticios, e incluso con cuestiones de publicidad o de alguna controversia con ingredientes, de su seguridad, en observaciones que te pueda hacer la autoridad, y también en procedimientos ya coactivos de la autoridad para auditorías a tu establecimiento o impugnación de multas a través de juicio. Contáctanos y será un gusto ayudarte.